Esta edición de Enlace Regional, edición que corresponde a hoy jueves 12 de julio del 2018, estamos dándole la bienvenida directamente desde nuestra central informativa, plataforma principal, ubicada en el distrito de San Borja, en Lima, ciudad capital de la República. Desde aquí agradecer a las estaciones de radio que se suman en vivo y en directo en todo el país. El tema de los recientes audios difundidos, donde generan una serie de hechos presumiblemente de corrupción, ¿no?, que alcanza a magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, también del Poder Judicial, sigue centrando la atención. En estos momentos en el Parlamento Nacional, ante la Comisión de Fiscalización, se está presentando el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez Tineo. Ayer el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha anunciado una reforma política en el país, ¿no?, entre ellos la reforma de Poder Judicial. La pregunta que nos hacemos, ¿no?, ¿cuántos diagnósticos tenemos frente al tema del Poder Judicial, ¿no? ¿Cuánto hemos avanzado en tema de la corrupción? Y hoy tenemos un invitado, en realidad, que nos satisface siempre tenerlo aquí en RCR, porque las veces que ha venido acá siempre ha dicho las cosas como las siente, cómo las ve, cómo las percibe, desde su experiencia de magistrado, desde su experiencia de litigante, pero también como hombre de análisis político. El doctor Fernando Calle, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? Un cariño enorme a esta emisora que llega a todas las regiones del país. Y hace poco yo llevaba la voz y veo que nos han engañado a todos, creo, ¿no?, por las famosas, el famoso Cerro de los Siete Colores del Cusco, ¿no?, que se le entregaron a una empresa minera, cuando eso es un patrimonio nacional y hay mucho que hablar. Yo presento nuevamente mi protesta porque salió el presidente y dijo que no, que eso era lo iban a defender como sea, pero parece que por ahí le digo que sigue la cosa con la minera. No puedo empezar esta mañana sin hacer un homenaje y que va con lo que estamos tratando. Un día como hoy, el más ilustre peruano que ha tenido el siglo XX, Víctor Raúl Águila Torre, firmó la Constitución de 1979. Constitución que, si tuvo un defecto, fue otorgar exagerados, a decir de muchos, caviares y gente, muchos beneficios sociales a los trabajadores, beneficios al pueblo, subtener el presupuesto de la educación hasta el 20%, garantizar el sistema pensionable, no esas células vivas que tienen privilegio unos cuantos grupitos, porque los que estamos en la ONP lo máximo que aspiras es a 800 soles, sino una serie de cosas, pero no es materia de hoy día. Me da mucha pena que haya poco recuerdo. Pensé que el Congreso iba a hacer un homenaje. Naturalmente el Comité Ejecutivo Nacional del APRA, que no he escuchado por ahí, parece que se han olvidado. No creo. Son las otras obligaciones, pero esto también coincide con el olvido que tenemos. Fíjate, acabas de decir que esto está llamando la atención. Hace unos meses lo mismo sucedía con el caso Humala, ¿no? Meses más atrás, o paralelamente a eso, estuvimos acá porque era un escándalo los magistrados del Tribunal Constitucional, que los iban a vacar, que tenían que sacarlos, acusaciones constitucionales. Se presentó, creo, pero nunca avanzó la acusación, hasta que incluso en Costa Rica determinaron, a mi entender, y será motivo de otra entrevista, aunque estos días voy a hacer una cosa periodística, abusiva, prepotente, inconstitucional contra los reglamentos y estatutos de la Corte Interamericana. Pero ese es un tema. Espero que lo de hoy, que has dicho tú, que coincide, un escándalo, yo diría más una ignominia contra todos los peruanos, pero que a lo mejor mañana pasa, pues, ¿no? Pasa. Y te voy a decir por qué. A mí me llama la atención profundamente que aparezcan como asombrados cuando se llevó a cabo las elecciones para el Consejo Nacional de la Magistratura. Todo lo que están diciendo lo sabían. Y aquí hay que asumir, como en los problemas del país, la responsabilidad. Yo comprendo, y hasta los campesinos con quienes tengo y va mi solidaridad, creo que actuarían con mayor sensatez, y lo hacen cuando en sus comunidades eligen a su presidente y manejan su dinero, manejan sus fondos, eligen al más veterano o al más joven, pero al más sano, al más honrado, le tienen confianza. Los abogados eligieron a los que están en el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo por eso decía en un artículo, yo no sé por qué se preocupan tanto, ¿por qué no piden al Jurado Nacional de Elecciones las tachas que se presentaron? Y hablo de casi todos, tachas, entrevistas de la época,
El Jurado Nacional creo que dijo lo que dice ahora, dice, en el Cusco se quejaban, me decían, maestro, estos 20 candidatos, 19 tienen proceso penal, ¿no? Y 17 han pasado por 8 agrupaciones políticas, pero como no tienen sentencia, tienen todo el derecho de postular. Pero hay valores éticos, ¿no? Entonces, todo esto lo pueden sacar ahorita y podrían llamar al IDL, porque creo que fue uno de los tachadores, que se ha olvidado también, ¿no? Para preguntarle por qué tacharon y por qué se quedaron tranquilos. O sea, si eran conscientes de que, y tienen los recursos económicos y todo, para avanzar en estas denuncias. Entonces, independientemente de que se trate de IDL, de los caviares, de lo que sea, lo que se está denunciando, indudablemente que es más delicado todavía. ¿Por qué? Porque se trata de algo que ya sabíamos. Se trata, y la gente me va a entender, que cuando de repente con justicia tú quieres tener a tus hijos en un divorcio o lo que sea, se lo dan a otro, o cuando te das cuenta y pierdes tu propiedad, o de repente siendo inocente tu hijo lo ingresan a un penal, ¿no? Eso es potestad de los jueces, y los jueces los nombra el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces te quiero ser sincero y práctico y decirle desde aquí al señor presidente de la República, escuchaba en el camino al señor presidente del Congreso, que cada vez lo entiendo menos, en que si verdad han medido la magnitud de este tema, hay que separar qué cosa es falta grave, qué cosas son daños penales o delitos, qué cosa es una infracción constitucional, que la Constitución obliga a las comisiones para hacer la comisión de antejuicio para las acusaciones constitucionales, etcétera, etcétera. Pero el Consejo Nacional de la Magistratura, y quiero que lo entiendan bien todos, el artículo que mencionó debidamente el presidente de la República, el artículo 157 de nuestra Carta Política de 1993, el Consejo Nacional de la Magistratura es el único órgano constitucional, el único que está en la Constitución, cuyos integrantes pueden ser destituidos, desaforados por falta grave. Por falta grave. ¿Qué significa la falta grave? Busquen el diccionario o interpretaciones por generar el desprestigio a la institución. Y bueno, yo le diría a los congresistas que se van a citar, dice hasta el 10º día, el 20, y están en debates, si escuchan los audios, yo te pido a ti, José, si tú escuchas los audios, a los amigos que están en su casa, en las regiones, ¿consideran que si quiere falta grave? La mayoría me ha dicho es hasta delito, pero entonces, ¿para qué te vas a reunir 20 días? Lo único indicado es que el presidente del Congreso, ya que el presidente de la República, no sé qué pasa con sus asesores, no sé qué pasa, porque él ha dicho, yo le pido al Congreso que apliquen el artículo 157 para remover a los señores miembros del Consejo. Así ha sido más o menos, ¿no, José? Bueno, ¿y por qué se ha quedado ahí? Pues si él tiene esa intención, ha debido convocar a la legislatura ordinaria con agenda única para que el Congreso lo vea. Ahora, pero estamos en medio de una real crisis, ¿eh? Cuando uno mira la percepción de la calle a través de las encuestas o de los sondeos de opinión, hay un descrédito total de parte del Ejecutivo, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo? Sí, hace muchos años. Entonces la crisis es permanente. Claro, pues. permanente. Lo mismo ocurre con el Legislativo y lo propio ocurre con el Poder Judicial. Con el Tribunal Constitucional, no te olvides. ¿Qué hacemos? O sea, la gran tarea es, ¿nos quedamos con los brazos cruzados? No, o tengamos si que no, hacer no estaría algo? aquí yo y le ruego Claro. al pueblo que me acompañe. Fíjate, hoy más que nunca es necesario que exijamos al gobierno que suscribe el convenio con las Naciones Unidas para que se instale la Comisión Internacional contra la Impunidad. Ya lo he dicho 1000 veces, la carta la tiene el presidente de la República, ¿no? Ahora, si no quisieran eso, fíjate, no vaya a suceder. Si no quieren eso, yo he escuchado reforma del Poder Judicial, me parece extraordinario, ¿eh? Te juro que emociona hasta las lágrimas, ¿no? Pero, ¿cuántas comisiones han habido? 20 creo que han habido, la última sería JUS, ¿no? La última sería JUS. Pero dime, ¿qué es lo que necesitamos? Yo no estoy diciendo que no se haga la labor intelectual, académica para mejorar todo esto. Además, en las instituciones, no vamos a decir que el Parlamento, que hay que modificar el periodo, como organismo, como institución, es mala. Vamos a decir que el Consejo Nacional de la Magistratura votan los abogados, por Dios. Los abogados se supone que tendrían que ser los intelectos más grandes para saber elegir a quién votan. Y los colegios profesionales, aunque ahí ha habido un recorte. Hay que mejorar el sistema de elección en los fiscales. Pero ¿a qué voy yo?
mejores lo que mejores. Este es un tema de seres humanos. Si tú mejoras y la calidad humana no está a la altura y nadie los fiscaliza, nadie dice nada, nadie reclama, pues vas a tener corrupción permanente. Lo que es más grave es impunidad. Yo le digo, cuando tú dices que la calle, cuidado, ahí sí digo, por favor, acuérdense de Colombia, 1991, la marcha que hizo el pueblo contra el Poder Judicial, por lo que estaba harto del manejo, también era contra el Parlamento, por la presencia de este patrón del mal. Ahí quiero detenerme un poco. Yo estos días he estado comentando mucho de que esto nos hace recordar justamente a lo que ocurrió en Colombia, ¿no? Donde en Colombia, producto del narcotráfico, producto de la presencia de Pablo Escobar Gaviria, se llegó a tener el control de la magistratura de una corte en Medellín y desde allí se direccionaba a políticos, sí, claro, se direccionaba magistrados, se direccionaba criminalidad organizada y se hacían asesinatos selectivos, ¿no? Entonces, él estuvo en el Congreso, exacto, era diputado. Entonces yo le digo una cosa, ¿no? O sea, no estamos asistiendo a algo muy similar que algunos analistas ya lo están percibiendo, donde dicen el Callao también tiene todas esas características que se han visto en otros países, en otras latitudes, caso México, caso Colombia, ¿no? Yo te pregunto, José, le pregunto a mis paisanos de todas las regiones del Perú, cuando dicen vamos a reorganizar el Poder Judicial del Callao, ¿no será a lo mejor que lo que hay que reorganizar es todo el Poder Judicial y algo otras instituciones? Tú has tocado un tema que poco se habla. Yo no escucho al presidente, no escucho al presidente del Consejo de Ministros, no escucho al presidente del Congreso hablar de narcotráfico. Y es que todo parece indicar que piensan que los malos magistrados solamente actúan per se. No, hay otra presencia. Mira, ahí está el tema. Acá está el tema que hay un poder oculto. Claro. Y el poder oculto, yo lo he explicado aquí, solo empieza a dirigir cuando tocan a sus peones. Así es. Y entonces, ahora, y tú vas a ver, miren el Congreso quiénes, miren el Poder Judicial quiénes, están preocupados porque tienen que cuidar a quienes nombran a los jueces, tienen que cuidar porque ¿cuál es su capital de la mafia? Es los jueces y los fiscales, tienen que controlar y darles garantía de vida. Sí, pero claro, y tienen que hacer, entonces el poder oculto comienza a salir, pero acá hay una responsabilidad, y tú recordabas el 91. Exacto. ¿Cómo solucionó? Y no estoy pidiendo lo mismo, mañana Fernando Calle conspirador, lo que yo estoy reclamando es que comencemos a vivir, que salgamos de nuestros ataúdes, que entendamos que esto está desgraciando nuestra república. Cuando hubo la marcha en México, en Colombia, ¿no? Le echaron la culpa, acá dirán Movadef, la marcha fue extraordinariamente multitudinaria el 91 y terminó que ingresaron al Poder Judicial, tomaron el Palacio de Justicia. Hubieron, creo, 2 o 3 muertos de la Corte Suprema, pero no los tocó nadie, sino que parece que pensaron que, como Nerón, que gritaba desesperado, pensaron que iba a haber juicios populares. Pero ¿cuál fue la respuesta del presidente Gaviria en ese entonces, que después vino aquí como secretario general de la OEA? ¿Y cuál fue la respuesta de los políticos que sabían que estaba el patrón del mal? Se me pega más eso por la serie que el nombre. Pablo Escobar Gaviria. ¿Cuál fue la reacción cuando sabías tú que había varios parlamentarios, en notas, varios periodistas? Así es. Miremos aquí un poquito, varios Odebrecht, varias cosas. La reacción pensando en su país fue que suscribieron inmediatamente el convenio y convocaron a la Asamblea Constituyente, que trabajó paralela al Congreso, y que dio la Constitución de 1991 hasta hoy vigente en Colombia, y que pudo entrar como poder constituyente, y les voy a decir por qué. Ustedes están escuchando ahorita, que no se puede porque su autonomía, no se puede por esto. Bueno, un poder constituyente lo puede todo. Totalmente todo. Esa es una, ¿no? Bueno, en fin, te escucho, José. Pero la sabiduría popular, en realidad uno escucha la calle y la calle es sabia. Mire, lo que me decían a propósito de este diálogo, en realidad un diálogo lamentable, que apena dice, cuando dice, dame 10 verdes, ¿no? Un señor de la calle me decía, si eso lo puede asumir un fiscal para pedir como prebenda que lo nombren, un narcotraficante no puede tener mayor capacidad de justamente de corromper los cimientos y llegar. Entonces la gran pregunta es que la gente se da cuenta exactamente cómo. Bueno, se da cuenta, pero no reaccionamos. Pues. Entonces ya estamos en un nivel que
cuando yo estaba hace poco en la universidad, estamos en un nivel bien delicado que los psiquiatras podrían calificar, no sé si de estupidez, imbecilidad, pero lo cierto es que lo admitimos todo, porque mira, yo te voy a poner un ejemplo. Si revisan también, vamos, porque se está hablando del Consejo Nacional, ¿no es cierto? ¿Cuánto se gastó para ser miembro del Consejo? Habría que ver cuánto gastó uno, cuánto gastó otro. ¿Cuáles eran sus intereses? ¿Cuánto gasta un alcalde? ¿Cuánto gasta un parlamentario? Oye, un congresista no te va a gastar $1.000.000 porque tendría que estar 30 años en el Congreso para recuperarlo. En efecto, claro. ¿No? Entonces, lo mínimo que se puede preguntar un ciudadano ¿Y por qué lo hace? mínimo, bueno, pues es clarísimo. ¿No? Entonces, ahí tiene que haber, y eso no se mejora con reformas. Eso reclama que ahora y aquí, ahora el pueblo exija sanciones severísimas para que podamos empezar a corregir. Yo por eso digo, presidente, por favor, ya no tienen miedo a la Comisión Internacional contra la Impunidad porque todo el mundo está en la cárcel en Guatemala, entonces podría suceder. Bueno, ya, seamos un poquito más generosos, pero tiene que aplicarse. Mira, ¿cuántos días ha pasado de las grabaciones? No ha podido disponer el presidente de la Corte Suprema, que anda en campaña permanente, mi amigo Duberlí, no ha podido el presidente del Consejo de Ministros, en concordancia con el Congreso. Tú cuando los escuchas es admirable. Hemos terminado la reunión del Consejo de Estado y hemos decidido lucha frontal contra la corrupción. Entonces yo diría, ¿por qué ahí no le agregan una revisión patrimonial de los miembros del Consejo, de todos los jueces, de su esposa, de sus familiares y asesores? De 20 años para atrás a la fecha. ¿Por qué no hacemos una pequeña revisión? Vas a ver la sorpresa que encontramos. Ahora, ¿por qué la revisión? Porque si hay esos excesos, deben terminar en la cárcel, no puede terminarse destituido. Que renuncie y se vaya, dicen. Yo le digo al pueblo que me está escuchando, que sufren por su cerro de 7 colores, que son burlados, que sufren en Junín, los niños que no tienen escuelas. ¿Te parece justo? Entonces, o esto lo arreglamos ahora con el pueblo, que el pueblo empiece, porque tú has tocado un tema. Cuando apareció el narcotráfico fuerte, acuérdate bien, el que malogró Acción Popular, ya se han olvidado, había un senador, no sé cuántos, que era amigo de Moscaloca. En Yamacagua, ¿no? ¿Ya? Apareció Carlos Lambert, que creo que desde ahí, y por eso yo creo que hoy día más que nunca son necesarios los partidos, por eso es que en el APRA debe García, del Castillo, Mulder, irse a un lado, deben dejar para que pueda cumplir su destino, ¿no? Y así en muchos sitios, pero en este momento ahorita, José, yo le pido a la prensa que le digas a tus colegas, le pido al último ciudadano que está escuchándome en las regiones, que apoyen esto, que vayamos, mira, la policía no va a poder adelantar una marcha en la cual todo el mundo, de punta a punta del Perú, nos tiremos al suelo, pues, nos tiremos al suelo en una protesta silenciosa y queremos que haya sanciones, porque si no, va a venir en el grito de la calle, que escuchen los congresistas, va a venir un grito de que digan que se vayan todos. Y con una anarquía tremenda puede suceder cualquier cosa y hay que evitar. Si se quiere institucionalizar el país hay que empezar sancionando y convocar calidades de gente y personalidades, no sé, se ha hablado muchas, que vayan también a defender en el exterior, porque nuestra imagen en el extranjero es deprimente. ¿Tú has escuchado que el embajador en la OEA o en las Naciones Unidas hable algo en beneficio de la democracia peruana? Absoluto. Entonces yo me pregunto, por favor, señor presidente, por favor, convoque la extraordinaria, no le dé importancia como no le ha dado importancia a la misión internacional contra la impunidad. No importa, a mí no me hace daño, pero usted es el presidente de todos los peruanos, en vía sucesoria aunque sea. Usted y su gabinete tienen que tener confianza en el pueblo porque el pueblo quiere confiar y el Congreso tiene que asumir su responsabilidad. ¿Por qué el presidente del Congreso? Yo he leído y estaba escuchando. Yo te hago una pregunta, le hago la pregunta al pueblo. 10 días creo dice van a sesionar. ¿Tanto tiempo se necesita para hacer un informe sobre falta grave? ¿No es visible la falta grave, por Dios? ¿Total? ¿No están escuchando al pueblo? ¿No están, oye, que les pasen de nuevo el video, pues lo lleven a su casa, lo pongan en un televisor y entonces de repente algunos no han prestado atención? Ahora, o deciden si hay falta grave o no, punto. Pero que se convoque, le pida al presidente, convoque una extraordinaria. Y en la extraordinaria ante el pueblo, porque el único que convoca la extraordinaria es el presidente de la República, no la convoca el presidente del Congreso. El presidente del Congreso tiene que pedirle al presidente. Por eso, mira, desde que habló el presidente, queridos compatriotas, ¿cuántos audios más han habido? Y de repente ahorita ya está saliendo otro, ¿no es cierto? Entonces, eso es término suficiente para que el presidente vuelva a salir a una conferencia de prensa y diga, ante todas estas cosas,
convoco una legislatura extraordinaria y que el Congreso le responda al pueblo, pues. Ahora, en medio de toda esta situación que estamos viviendo en los últimos días y en los últimos años, doctor Calle, ¿no puede ser también una figura para que aquellos que estén procesados por delito de corrupción, estás por criminalidad tocando el organizada, dedo en la que llaga. digan, bueno, no se ajusta el debido proceso en el Perú es un país donde los magistrados son corruptos, donde los poderes no se respetan, donde... Fíjate cómo va corriendo sus etapas, por eso yo hablo del poder oculto, que los que estudian doctorado en ciencias políticas me van a comprender, aunque parece una palabrita tonta, no. Hay un poder oculto. Así es. Ese poder oculto solo empieza a mover, ni siquiera ellos salen cuando peligra sus intereses. Y parte de sus intereses es que se toque a la gente que lo sirve. Así es. Y la gente que lo sirve son jueces, fiscales, policías, generales. Políticos. Bueno, ellos aparecen. Por eso, mire, pero estas cosas son interesantes para que la gente y tú mismo te dediques a ver en la televisión. No vamos a hablar de partidos, de personas en el Congreso. Y fíjate, a los más preocupados por el debido proceso, por esto, no estoy hablando que se viole el debido proceso, yo lo que estoy hablando es con autoridad constitucional, por si acaso, ¿no? Pero fíjate, es como quieren ahora la paciencia, la tranquilidad, la serenidad, ¿no? Y hay un consejero que no está incluido, el otro. Entonces, esto debe entenderlo el pueblo. ¿Sabes hasta cuándo va a llegar esto? Hasta que el pueblo les diga basta. No le veo otra. Hasta que el pueblo les diga basta y no les permita que se esté utilizando y dañando a la República en esa forma, que significa un daño económico, un perjuicio y tremendamente grande, ¿no? Yo te digo, eso pasa desde Huancavelica hasta el norte, desde el lugar más lejano la gente está sufriendo. Y viendo esto además es un pésimo ejemplo, ¿eh? O sea que los jóvenes pensarán, el que no tiene dinero, pensarán hacerse rico entrando a la política o entrando de jueces. ¿Por qué? Ya no a servir como jueces, sino a ver en cuánto tiempo se hacen dinero y no pasa nada. Pues no pasa absolutamente nada. ¿Cuántos días han pasado? Dime, ¿qué sanción has visto? Ojo que no hablo de saltar, insisto, el debido proceso. En una legislatura extraordinaria se define este tema. En cuanto a la sanción de destitución, ¿no? A veces definimos la palabra liderazgo simplemente en el modo lírico, ¿no? Le debe liderazgo al presidente de la República para encabezar una gran cruzada donde verdaderamente la gente logre sensibilizarse. Bueno, así como lo está diciendo, no, pero él es el presidente de todos los peruanos. Yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, no hay un peruano, por valioso que sea, que se negaría a llamado del presidente para ayudarlo y apoyarlo, porque está en peligro la estabilidad institucional del país que tanto esfuerzo nos ha costado. Ya se truncó el esfuerzo del 79, vino la famosa Constitución del 93 que ha acabado con todos los derechos populares, los derechos sociales de la gente. Y ahora, ¿qué estamos? ¿Sabes? Has tocado un tema vital. Hace 6 meses, el Papa... casi digo Maradona, Paolo, Gareca, ahora etcétera, todos estos audios. ¿Hace cuánto tiempo que no se sabe de la Fiscalía un caso de corrupción grande? Nada. Más bien, mientras que tú estás viendo que en otros países siguen cayendo, aquí están saliendo. Ya no hay a quién soltar, ¿no? Ya no hay a quién soltar. Ahora, le hago una pregunta. Y lo que dice esto es cierto, ¿ah? Porque primero la sentencia del tribunal que la he discutido con altura. Ahora, cuando yo opino aquí, no hablo de nombres, no hablo del juez Carguancho, yo no estoy apoyando a nadie, estoy hablando de la realidad constitucional y jurídica. Y cómo se mueven las instituciones. Así es, que pone en peligro, pues, lamentablemente siempre la gente más pobre. Se lo pregunto apelando a su honestidad muy reconocida, por cierto. Muchas gracias. ¿Hay un juego de tronos acá? ¿Pugnas? Yo diría que hay un juego que de repente hasta de mafias ya, ¿no? Que tendrán que ponerse de acuerdo. Es muy peligroso. Fíjate cómo tiemblan y cómo son los debates. Por eso yo creo que si se habla de reformas, pues vamos a reformas inmediatas, ¿no? Mientras tanto, ¿qué se va a hacer? Van a proponer el 28 de julio que la comisión avance y vaya en consulta. Yo no me niego, por último están exigiendo una asamblea constituyente, pero ¿por qué no se plantea de inmediato, ¿no?, el rendimiento de cuentas? El rendimiento de declaraciones patrimoniales no solamente del funcionario, sino de la cónyuge o cónyuge si es varón, los hijos, los asesores, la gente que has llevado tú al poder, igualmente sus familiares, ¿no? Porque como te digo, es vital, estamos viendo cómo aparecen patrimonios ahora y que nadie puede explicar. Pues no es justo, mientras que la pobre gente honrada, oye, hace sus cuotas, va al cerro, y encima lo estafan. Porque dicen que no hay título, no hay, y la pobre gente de 100 en 100 ha juntado con la ilusión de tener un terrenito y hacer su casa. ¿Te parece eso justo? ¿Te parece eso que es antisistema?
Por Dios. No, y lo más grave Entendamos de una vez y lo más por grave es todas. que hay algunos procesos se resuelven de manera sumaria, rapidísimo, y otros 20 años, 20 10 años, Así 15 es. años, han terminado los jueces su mandato. Así es. ¿No? Y otros de inmediato pasan a cartera y se solucionan, ¿no? Nadie juzga esto. Cuando ojo, constitucionalmente hay las salidas. A nivel judicial tienes ODINMA, ONMA, ¿no? Y para los supremos tienes el Consejo Nacional de la Magistratura. Así es. El Consejo Nacional ha podido ahorita limpiarse hasta cierto punto, sin desviar su responsabilidad, procediendo de una actuación inmediata hasta donde les alcanza a los jueces que les compiten. Ahora, tú estás notando, yo no sé quién ha sido el de la idea, no hablo del organismo IDL, se habla de que un fiscal pidió y que un juez ordenó. O sea que ha habido una voluntad, hay que darles todo el apoyo. Claro que o sí. sea, porque yo escucho con asombro, por eso te digo, mira al Congreso, ¿no? La grabación no vale. La fuerza oculta. Esto se retrocede. No, Oye, ¿dónde vamos a retroceder si esto está podrido? Yo he escuchado a muchos periodistas decir algo. Y una niña que quiero mucho, que me ayuda mucho, dijo una gran verdad, viendo el programa. Alguien dijo, y otras personalidades, entre comillas, estamos llenos de basura. Y la chiquita me dijo, doctor, ¿y la basura no se quema? Entonces yo me pregunto, si estamos llenos de basura, ustedes en sus barrios, cuando ya hay mucho y no recoge el basurero, ¿qué se hace? Se quema porque trae enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, si estamos llenos de basura, ¿qué nos queda? Y no viene el basurero, José. Así es, Hay estamos que en una quemar la situación basura, dramática. hay que quemarla, no queda otra, porque después vamos a estar contagiados, ¿no? Mi estimado doctor, como siempre le agradezco No, yo le la agradezco a gentileza usted. de Y dame acompañarnos. mira, Sí. esto viene desde, ¿te acuerdas tú la congresista, hoy congresista, que dijo que varios ministros le habían dicho que Odebrecht ponía y sacaba presidentes? Así es, la congresista Pilcatoma. Pilcatoma. ¿Hay denuncia de eso? Ninguna. Ah, bueno, entonces, ¿eso cómo se llama? Omisión de Así denuncia. es. Entonces, aquí todo el mundo se siente autoprotegido. Eso tiene que terminar. Por eso yo digo una investigación profunda a la que hay que apoyarla con fuerza, pero que se nos informe. Yo no digo que esté mal los audios, eso, que se investiguen. Además, ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, ¿ah? Se debe investigar, pero un ratito. Tiene validez cuando te lleva a corrupción, narcotráfico, lavado, terrorismo. Entonces, ¿por qué tanta preocupación? ¿No has visto? Entonces, yo le pido al pueblo que observe a la gente que trata de proteger esto, porque ahí están los tinglados del poder oculto. Que mañana más tarde volvemos a tocar otro tema y nos olvida. ¿Te olvidas ya de esto una semana más, José, y ya no hay marchas? ni Yo le tomo la contramarchas? palabra. Usted va a salir de viaje al exterior, Sí, me sí, dice, sí. cuando regrese Pues, vamos a conversar. perfecto, para que me cuente perfecto. cómo estamos siendo vistos desde fuera en este No tema. me voy a quedar, además voy a no mirar nada, voy a enseñar y a descansar, ¿no? Pero siempre es bueno echarle Sí, una sí, mirada. sí, claro. Oye, mira, se mira como que lo que están haciendo ellos mismos. Ellos están haciendo la propaganda de lo que tú has dicho. No hay justicia, fíjate el Consejo, fíjate la Suprema, para que después diga alguien rompiendo lo correcto internacionalmente le dé asilo. Porque pueden decir, abusándose que no hay garantías, etcétera, porque ahorita no podría darse asilo, porque si un país democrático, pero si el país está podrido, bueno, corre riesgo el político, ¿no? Y todos ahora son perseguidos políticos. Y son estrategias parecidas. Bien, le agradezco la No, amabilidad. gracias a ustedes, muchas Está gracias. con Y nosotros el nuevamente, doctor Fernando Cay. homenaje y gloria a la Torre, la Constitución de 1979. Bien merecido. Bien, le agradezco la amabilidad que ha tenido con nosotros el doctor Fernando Cay. Vamos a una pausa, regresamos. Aunque no creas tú, como que me oye Dios, esta será la última cita de los dos. Comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir, porque el dolor de un mal amor no es como para morir. Pero desecha ya mi más bella ilusión, a nadie en el mundo daré mi corazón.